Recibimos ahora al abogado Alberto Quintanilla, que fuera congresista en el periodo anterior, pero lo había sido también el 85 y el año 90, de manera que es uno de los congresistas que fue disuelto por la decisión de Alberto Fujimori en el año 92. En ese sentido, de unas personas activas con más experiencia parlamentaria. Por eso es que quiero pedirle su opinión sobre este Congreso. ¿Cuál es su opinión general sobre lo que hemos visto hasta ahora, al cabo de poco más de 13 meses de acción? Ha sido una gestión muy débil, producto de la dispersión y de la debilidad del sistema político. O sea, no hay un sistema político fuerte, más la política se ha convertido en una actividad que mucha gente la toma como una actividad individualista, patrimonialista y no una acción colectiva como debe ser la política. Creo que eso refleja la crisis de este Congreso, ¿no? Usted vive en Puno y desde ahí observa nuestro país. Viene, por supuesto, a Lima con frecuencia, como se muestra que le hemos podido invitar en varias oportunidades. ¿Qué le dicen sus compatriotas en Juliaca u otras ciudades u otras localidades respecto de este gobierno y de las promesas que hizo, que llevaron a que Puno, me parece, sea una de las regiones del país que más votó por Pedro Castillo? Mire, yo tengo una relación con los sectores campesinos, los sectores populares de la región de Puno, y lo que yo aprecio es de que estos sectores sienten que lo han colocado al presidente Castillo, valga la redundancia, en la presidencia, y ven que no le dejan gobernar a la derecha. Y es por eso que se mantiene con un 25% todavía de aceptación. ¿Cuánto en Puno? En Puno debe estar más o menos un 35%. ¿No? Las encuestas nacionales que dicen 25 nacional deben tener un soporte de un 35 a 40% en la región de Puno. De acuerdo. Ahora, esos sectores campesinos con los que está en contacto, ¿cómo interpretan lo que está pasando con la compra o no compra de la urea? Bueno, yo tengo una opinión que la no compra de la urea significa, digamos, un mecanismo bastante perverso en el sistema del licitario, en la cual se prioriza el interés de las empresas. Mire, hay una serie de obras paralizadas. Sí, en todas partes. En todo el país. Sí. ¿Pero por qué? En gran parte porque el concedente, o sea, los organismos del Estado, municipio, sí, gobernación, no tienen los mecanismos para presionar al concesionario para que cumpla sus obligaciones. Y si no, se paraliza la obra, no se puede continuar, se va a una conciliación o un arbitraje. Que solemos perder. Y usualmente solemos perder porque el sistema es perverso. Y además de eso, las empresas que ganan tienen muchos privilegios cuando están ejecutando las obras. En primer lugar, ya no hay precios al inicio de la licitación, sino se van construyendo a lo largo, por la opinión del concedente, concesionario y del supervisor, que generalmente multiplican 3, 4, 5 veces los precios de una obra. Creo que hay que volver a lo que había antes, ¿no? Las licitaciones con estudios definitivos previos, concluidos, y sobre eso, digamos, quien gane puede modificar mínimamente el valor final. 10% solía ser, ¿no? Antes era 10% sí, para arriba, 10% sí, para abajo. Sí. Pero ahora todas las licitaciones, mire, la transoceánica que Puno ha luchado, costó inicialmente costaba 920 millones y está terminando en 4.500 millones, o sea, 5 veces más. ¿Valió la pena hacerla? Bueno, hay un tema ahí, en mi opinión, que que valió la pena, sí, pero la forma que hizo, no, porque se ha hecho un gran negociado. O sea, lo que inicialmente iba a ser un solo tramo, que iba entre la mitad de Puno y Cusco por Sangabán, se hizo 2 tramos, uno por Cusco, por Urcos, y otro por Sangabán, por Puno. Y finalmente, digamos, resultó terminando siendo una obra faraónica. Y además, varias valorizaciones de la propia carretera han sido realmente dolorosas. Si no, no estaría el expresidente Alejandro Toledo Manrique, si no me equivoco, involucrado. Se dice que recibió 35 millones de dólares. Terrible, terrible. Es terrible. Ahora bien, esa es la forma de contratación perversa, en mi opinión. Yo no estoy en contra del sector privado. Creo que los concesionarios tienen todo el derecho de hacer obras, pero los privilegios que se le dan a contrataciones atan y maniatan a los gobiernos regionales o municipales o al mismo gobierno nacional. Esta caída de la licitación
Puede ser, como dijo el vicepresidente anterior de la Comisión de Agricultura, tengo entendido, de que hay ineficiencia y hay corrupción. Pero yo le agregaré ahí que hay un sistema perverso que ata a los concedentes, a los que licitan, a los que hacen las licitaciones por privilegiar la protección al sector privado. Creo que es un exceso lo que está ocurriendo. Señor Quintanilla, usted ha sido congresista de Izquierda Unida y ha sido siempre fiel a esa corriente. ¿Este gobierno actual es un gobierno de izquierda? Yo creo que no es un gobierno de izquierda. ¿Sí, no? Lo respaldó la izquierda. Sí. Quien lo eligió fueron los sectores populares que creían, digamos, y han avanzado en la participación política. Y es por eso, digamos, que ahora tampoco es que la población que se está desilusionando no sale masivamente a la calle, porque sabe que si lo sacan este presidente, la alternativa es que entre una opción de derecha, y la derecha, en mi opinión, es responsable en gran parte de la crisis política y el agotamiento de un modelo neoliberal que, en mi opinión, no va más allá. Permítame hacer una breve pausa, por favor, y retomamos nuestra conversación con el abogado Alberto Quintanilla, ex congresista de la Izquierda Unida, y entró por el Frente Amplio el año 16, me parece, ¿no? Retomamos nuestra conversación con él después de una breve pausa. Soy Alan Díez y estoy en RPP. RPP, la voz de todo el Perú. En Central de Informaciones te presentamos las noticias que necesitas. Con entrevistas a especialistas, enlaces en directo e informes especiales. Soy Joana Castro y te presento Central de Informaciones de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RPP Televisión. Central de Informaciones, solo por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con el señor Alberto Quintanilla, que ha sido congresista en las filas de la Izquierda Unida el año 85 y del Frente Amplio el año 16. Nos ha dicho que no es un gobierno de izquierda. ¿Qué es? ¿Cómo lo caracteriza usted? Mire, el Pedro Castillo, él mismo ha dicho que no es de izquierda. Y además, digamos, él ha buscado distanciarse de la izquierda. Y yo sostengo que Pedro Castillo ha sido elegido por los sectores populares, que en el caso de Puno, por ejemplo, ya empezaron colocando congresistas de origen campesino directamente, ¿no? Gregorio Ticona, Paulina Arpace, Claudia Cuare. Bueno, la propia usted es un notario de Juliaca. Yo soy un dirigente político que nosotros hemos trabajado toda la vida con la Federación Campesina. Entonces también soy producto de esa elección que han hecho los sectores populares de quienes pretendían o pretendemos defenderlos a ellos. Pero el problema es de que ya colocaron gobernadores y colocaron al presidente de la República. Y los sectores del campesinado se dan cuenta que si pueden entrar en la política, pueden seguir avanzando. ¿Por qué cree que la derecha, llámese el fujimorismo, Avanza País y otros, están desesperados porque fracase lo más rotundamente posible Pedro Castillo? Porque así quieren hacer escarnio de lo que la gente cree que es una opción de izquierda. Él mismo ha dicho, Pedro Castillo, que no lo es. Pero hay que reconocer que quien lo eligió son los sectores populares y que se sienten representados por él. Y están, y lógicamente... que él fue candidato de un partido marxista-leninista. ¿Cómo evalúa usted la acción de Vladimir Cerrón y de su partido Perú Libre? Mire, yo creo que la acción de Vladimir Cerrón es bastante mesiánica.
él cree que es el... Mesiánica en un sentido negativo. En el sentido negativo, él cree, digamos, que él es el salvador del país. Yo creo que en político uno tiene que entender de que no se va a dirigir el país solo por ideologías y creencias, sino también por aspectos prácticos. Él no ha hecho mayor esfuerzo por discutir con otros sectores de izquierda, y la izquierda tampoco ha hecho esfuerzo para conversar con se él. acercó a él bastante, no Verónica Mendoza, los otros juntos por el Perú, tiene un ministro desde el comienzo de este gobierno. Han habido sectores de izquierda que han mantenido un diálogo con Cerrón primero, trataron de, ¿no? Y después se han quedado con... Mire, yo tengo la impresión que diálogo no ha habido. Sí, han habido reuniones, ¿ah? Yo creo que en la profundidad y la necesidad que teníamos no ha habido. Yo creo, digamos, que la izquierda se ha debido sentar con Vladimir Cerrón y con Pedro Castillo y decir qué hacemos en el país, porque la población ha elegido una opción de cambio, una opción del sector de abajo. No ha habido. O sea, cuando sale el señor Hernando Ceballos, deja de ser ministro de Salud, o Pedro Franqui de Economía, o Anaí Durán de la Mujer, dicen, nosotros nos enteramos de nuestras renuncias casi por el periódico. Bueno, y por entonces, los tweets que mandaba no Cerrón festejando que Castillo se ha dado cuenta que los caviares son lo peor que hay, punto en el que coincide con el fujimorismo, ¿no? Bueno, yo creo, digamos, que eso de satanización a un sector de la izquierda, en el cual me incluyo yo o me incluye, de porque caviares, eso es falta de diálogo y voluntad. O sea, así como la izquierda no ha dialogado con Vladimir Cerrón tampoco ha hecho ningún esfuerzo por dialogar seriamente con el resto. Nosotros teníamos la obligación en el país de levantar un programa y un plan de gobierno y sugerirle esas alternativas a Pedro Castillo. No ahora, solo poner uno o dos ministros, sino discutir. Usted dice que hay una voluntad política de acabar con la izquierda y destruir su imagen, pero reconocerá usted que la crítica gira en torno a la corrupción. Y hemos escuchado audios en donde se escuchan a ministros, dialogando en este caso con el secretario general de la presidencia, previendo que había que enriquecerse rápidamente en los primeros meses. O sea, ha habido una voluntad aprovechadora de los recursos públicos desde incluso antes de instalarse en el poder el 28 de julio. Yo sí creo lo que usted dice, ha habido una voluntad. Pero también no olvidemos lo que dice Sinesio López. Sinesio López nos dice, el sociólogo Católica, recuerda que la corrupción en el gobierno de Fujimori fue alrededor de 3.000 a 4.000 millones de dólares. 3.000 a 4.000 millones de dólares. Con el gobierno de Alan García Pérez fue alrededor de 900 a 1.000 millones de dólares. Con Ollanta o con Toledo o con Kuczynski bordean los 300 millones. Y si suma usted todo lo que habría hecho de corrupción, que no justifico de ninguna manera, no llegan, digamos, ni a la décima parte, ni a 20, 30 millones hasta la fecha. De una propuesta de origen popular, un maestro rural, un campesino, un rondero que nos prometió acabar con la corrupción en el Perú. Y yo creo, digamos, que la gente que hace política y promete algo, y si es de izquierda, tiene doble obligación moral de comportarse éticamente y no corrupta. Si no cumple con esa promesa, sino todo lo contrario, organiza todo un mecanismo para proteger su impunidad, persiguiendo, por ejemplo, al coronel Harvey Colchado de la Policía Nacional. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que hay que condenar eso. ¿Y cómo se traduce políticamente esa condena? Bueno, tendrá que explicarnos el ministro del Interior y si no justifica pero tendrá no que decir. Explican, lo hemos visto al ministro del Interior, no explican. La pregunta es, ¿hay que poner coto a este gobierno antes de lo previsto? ¿Hay que buscar una salida constitucional o estamos obligados a quedarnos con él hasta el 26? Mire, yo creo, digamos, que la única salida es que se vayan todos y con nuevas reglas. Porque si se va solo la presidencia de la República, va a seguir una mayoría que está expresada en el Congreso, y si se va el Congreso y se queda el presidente Pedro Castillo va a hacer lo mismo. No hay reglas que realmente democraticen la política. Que usted es partidario, que se vayan todos, que con nuevas salga y del que poder haya Pedro nuevas Castillo reglas. Y los congresistas también. Muchas gracias, Alberto Quintanilla, ex congresista de Izquierda Unida y del Frente Amplio más tarde, por su presencia acá. Es el momento de darle la palabra a Helen Meniz
para que nos explique cuál será el contenido hoy, último día de la semana, de las claves del día. Helen, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hoy en las claves del día vamos a hablar acerca de lo que ha mencionado el presidente Pedro Castillo desde el Cusco. Él se ha referido a un sector del Congreso que está buscando quebrantar justamente el orden democrático y además las listas que ya se están preparando, se están presentando para conocer quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de la mesa directiva del Congreso y además también la caída por tercera vez de la compra del urea, de los fertilizantes. Todo eso y más en breve. Muchas gracias, Helen. Escucharemos entonces hasta las 8:30 las claves del día. Por mi parte, yo les deseo a todos un feliz fin de semana y que nos podamos ver a las 6 de la tarde el próximo lunes para comenzar una nueva semana. Y entre tanto, lo mejor para ustedes y para su familia. Muy buenas noches y gracias por su sintonía.